Gracias al Señor, amén. Amén. Bueno, entonces estamos en esta dinámica tan hermosa de Eclesiastés, donde hemos venido hablando acerca de varios tiempos de los que nos habla Eclesiastés y que yo los he de alguna manera ajustado a las necesidades de nosotros como iglesia, de que tenemos que tener un tiempo para arrepentirnos, un tiempo para reflexionar, que tenemos que examinar y tener un tiempo para aprender a vivir de verdad, para unirnos, para acercarnos más, para valorar más, para buscar más sabiduría. Y hoy tenemos un mensaje llamado tiempo de más justicia. Y es una palabra bien interesante porque Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios de equidad. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios perfecto, pero nosotros no. Nosotros somos injustos. Somos desiguales, somos ventajosos. Estoy hablando de nosotros los seres humanos, no aquí de nosotros los que estamos aquí solamente, sino de toda la humanidad. Nosotros actuamos por conveniencia, por injusticia, por manipulación, por una cantidad de cosas nosotros actuamos, pero es tiempo de que nosotros también vivamos y pidamos y seamos nosotros necesitados de más justicia, empezando en nuestras propias vidas, en nuestro propio corazón. Entonces Eclesiastés 8 nos da una luz de tanto las justicias como las injusticias que se viven para que nosotros podamos ser entendidos y pedir más justicia. Amén. Inicia con una pregunta o con dos preguntas. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como el sabio? Oiga, mis hermanos, a veces nosotros menospreciamos la sabiduría que Dios da y decimos, oiga, mire, conozco a fulano de tal, a fulanita de tal, que es una mujer o un hombre de Dios, cristiano, temeroso de Dios, es una persona que siempre tiene una palabra de bendición, tiene un consejo muy lindo, es una persona de oración. Oiga, pero está pobre. Prefiero visitar allí al compadre rico, que habla sandeces, de cada 10 palabras 11 son groserías, pero tiene plata, pero me invita, pero me lleva, Oiga, y a veces menospreciamos la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios que da a su pueblo, a su iglesia, porque creemos que hay cosas mejores que la sabiduría, ¿no? Mejor es de pronto el dinero, mejor son las comodidades, mejor ciertas cosas, y que no es que sean malas. No es que tener dinero sea malo, no es que tener un entretenimiento sea malo, no es que tener una comodidad temporal sea mala, pero está por encima la sabiduría. Pero a veces nosotros preferimos al poderoso, ¿no? Preferimos al ricachón que al sabio. Pero hace 8 días vimos en la palabra, en el capítulo 7 de Eclesiastés, que mejor es un sabio que 10 poderosos. Mejor, entonces aquí Eclesiastés en el capítulo 8 vuelve y nos levanta y nos inspira y con una pregunta que es una pregunta retórica, es una pregunta que la respuesta es como obvia. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como alguien que tiene la sabiduría de Dios? Y la respuesta lógica sería nadie. Solo Dios es mejor, solo Dios es superior. Pero ¿quién como la persona que busca sabiduría? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Se lo digo de otra manera porque a veces no entendemos cómo está la poesía de la Biblia, y se lo voy a explicar de otra manera. La sabiduría ilumina el rostro de una persona y suaviza la dureza de sus facciones. O sea que la sabiduría de alguna manera también se ve reflejada en nuestro rostro. Y si dice que suaviza o que da quita esa tosquedad, dice la Reina Valera del 60, quita esa tosquedad de nuestro semblante, quiere decir que la sabiduría de alguna manera aliviana nuestras cargas. Porque ¿qué es lo que nos hace tener a veces un rostro? Y no estoy hablando de apariencia, no estoy hablando de cirugías plásticas, ni estoy hablando de nada estético. Estoy hablando qué es lo que a veces hace que nuestro semblante, nuestra forma de mantener de pronto una actitud ante la vida sea tosca, sea dura, sea una situación donde a veces nos vemos como mal geniados todo el tiempo. Y hay personas que dicen, no, es que yo soy así, mi rostro así. Yo también, yo les he contado, yo tengo el rostro como medio caído, ¿no? Y ya con la gordura y con la vejez ya parezco un bulldog de esos viejitos, de esos perritos que se caes.
Y no se trata de apariencia, se trata de semblante. Se trata de cómo nosotros percibimos la vida, cómo nosotros nos presentamos ante la sociedad. Hay personas que viven de mal genio, viven todo el tiempo de mal genio. El mínimo evento ya los hace explotar. Y pareciera que no hay circunstancia que no los enoje. Hay otras personas que son muy melancólicas, muy tristes todo el tiempo están sintiendo que el mundo les está pasando por encima y que pobrecito yo y pobrecito yo, y de alguna manera eso es un reflejo de falta de sabiduría. Porque cuando tenemos sabiduría, aprendemos a no enojarnos por todo, ¿verdad que lo vimos en un domingo anterior? Que ser sabio no es el que tiene el dicho popular de que es que yo tengo un carácter fuerte, y entonces como tengo un carácter fuerte me voy a enojar con todo lo que se me dé la gana. No, al contrario, una persona con carácter fuerte es una persona sabia porque sabe controlar su temperamento y no vivir enojado por todo. El sabio, el del carácter fuerte, no es el que se enoja por todo, el del carácter fuerte es el que controla su enojo. El que controla su temperamento. El del carácter fuerte es el que controla su lengua. El que controla su forma de reaccionar ante las circunstancias. De pronto estamos calmaditos, todo muy bien, pero sucedió algo. ¡Ay! Nos escandalizamos y ¿Por qué cuando hay catástrofes, cuando hay deslizamientos allá, no sé, en nuestros países, se desliza la montaña, que se inunda? ¿Por qué cuando hay un temblor, cuando hay un tornado? ¿Sabe que mueren más gente producto de la desesperación y del momento que de la misma naturaleza? Muere más gente atropellada, muere más gente que corrió y no le importó pisar a otro, muere más gente que se desesperó y se tiró por se dijeron terremoto, incendio y se botó del edificio y resulta que era una falsa alarma. ¿Por qué? Porque a veces la desesperación y la ansiedad y la loquera que nos da a veces a los seres humanos es más dañina que las mismas circunstancias. Muchas veces tenemos noticias desfavorables en nuestro entorno, en nuestra vida familiar. Nos llaman, mire, le pasó esto, que un accidente, que un ser querido que falleció, alguna cosa. Y resulta que en lugar de reaccionar de una manera sabia, reaccionamos desesperadamente. Ese día ofendemos, lastimamos, porque como estoy ofendido, como estoy herido, como estoy triste, creemos que eso nos da derecho a ofender a otros. Creemos que eso me autoriza a mí a lastimar a otros. Ese día hasta el perro sale pagando. Pateó al perrito y el perrito venía a lamerle la patica de nuestro bien tristeza y está ¿qué? Pateó al perro porque le dio mal genio. Porque no supo manejar una mala noticia. No supo manejar una situación desfavorable. Y así es. Entonces la palabra hace una pregunta. Miren que apenas vamos en el primer versículo. ¿Quién como el sabio? ¿Quién como alguien que busca sabiduría de quién? ¿Del mundo? De Dios. ¿Quién como alguien que sabe que la sabiduría ilumina, quita ese semblante, quita esa sensación de toda la tragedia, ¿no? A veces nos duele aquí y no hemos ido al médico y ya estamos diciendo que nos vamos a morir. Nosotros, y hoy en día con el celular, con el internet, mis hermanos, todos somos doctores, ¿no? ¿Aquí hay alguno que no sea doctor? No, todos somos doctores con el celular. Porque me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Ah, no, mire, eso es esto, son lo otro, ¿no? Cáncer. Al final todo nos bota cáncer, ¿no? Puede que sí, puede que no, pero primero vaya al doctor y que sea el doctor el que sí estudió, el que no está googleando, el que sí leyó libros, el que sí pagó el precio en la universidad, el que sí se tomó 10, 15 años por poder decir que es cirujano, que es de esta o de esta especialidad, y que él sea el que le diga. Pero nosotros no la pasamos diagnosticándonos entre nosotros, ¿no? Pero la palabra del Señor nos invita a nosotros ser sanos. Está bien que busquemos ayuda, pero no se alarme, no se mate antes de tiempo. No se estrese antes de las circunstancias. Y la palabra del Señor dice, te aconsejo que guardes ¿qué? El mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Obedece al rey, obedece el compromiso. Ahora, aquí está hablando Salomón porque él era el rey.
Y él estaba de alguna manera instruyendo que como él era, ahora, si entendemos quién era Salomón, yo creo que aunque no hayamos leído mucho la Biblia, sabemos que Salomón era un personaje que su característica principal, ¿cuál fue? La sabiduría. La característica principal de Salomón es que se conoce como el sabio. Hoy en día y en mi país, no sé si aquí también o en otros países no haya, hay muchos de esos hermanos que se hacen pasar por creyentes, por cristianos y salen en los programas esos de farándula, ¿no? Y sí, y resulta que son los brujos, hechiceros, y muchos se cambian el nombre y se ponen el sabio Salomón. Y para decir brujerías, para decir horóscopo, para leer un poco de cosas que no son agradables a Dios, pero utilizan el nombre de Salomón como para que la gente diga, no, si se llama Salomón, debe ser sabio. No, Salomón el verdadero fue uno. No, si no hay más Salomones, no quiere decir que sean sabios. Quiere decir que necesitan sabiduría de Dios. Pero ¿qué pasa? Que la palabra aquí Salomón está diciendo obedezca al rey. Él no estaba hablando de él, pero la palabra hoy a nosotros nos hace saber que hay un rey que es sobre todos los reyes de la tierra. Entonces, ¿a cuál es el rey al que usted y yo vamos a obedecer? A Jesús. Y él dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia. Voy a parar ahí, el versículo todavía no se acaba, pero voy a parar ahí. No te apresures a irte de su presencia. Yo como pastor puedo aplicar eso de una manera brusca, así como forzada, pero lo quiero aplicar. A veces a la manera en como venimos a la iglesia, como venimos a la congregación. Si el pastor se demoró 2 minuticos más de lo que está acostumbrado, ya empezamos a acelerar, a chancletear, a ver si darle al pastor impulso, porque acabe, hermanos. El día del Señor, como está establecido por lo menos en el Antiguo Testamento y aún en las iglesias primitivas, era el día del Señor, no el par de horas del Señor. Cada vez, hermanos, y en los grandes congresos de iglesias hoy en día, y yo he tenido la oportunidad de estar en muchos eventos y muchos congresos, una de las recomendaciones actuales, modernas, de las cuales yo no soy muy, digámoslo así, partícipe de atenderla, es que hay que hacer el culto cada vez más más corto, porque la gente se nos aburre. Porque la gente se aburre. Porque es que en media horita la colita en esas bancas ya se cansa. Y entonces ya la palabra, ya la persona no la recibe. ¿Sería así en el principio? El Señor en el monte se sentó a predicar en el monte. No eran sillas cómodas, no había calefacción, no había aire acondicionado, no había todo cerradito. El Señor en el monte se puso a predicar por horas. Se me murió hace un ratito, ¿se dieron cuenta algunos? Los que no estaban muy cerrados los ojos se dieron cuenta. Se me murió hace un ratito, se le acabó la pila. Pero ¿saben? Yo lo utilizo acá en Gloria a Dios y lo voy a seguir utilizando. Pero esto no existía. ¿Y cómo predicaba el Señor Jesucristo en el monte? Pero ¿qué pasaba? Que Él era un ser humano, Él era 100% Dios, 100% hombre. Su voz tenía un límite. ¿Qué hacía la gente para que le llegara el mensaje? Todo el mundo. Imagínense si yo predico ahorita y sin gritar mucho. Entonces de pronto por allá atrás. Entonces usamos esto, gloria al Señor. Pero el Señor predicaba en el monte a miles, 4,000, 5,000, 10,000 personas rodeando al Señor. Y Él predicando, yo me imagino, poniendo su esfuerzo, su voz. Pero la gente guardando silencio para que todos escucharan. Y no media hora, no 1 hora, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Hasta que el Señor dijo, tengo compasión de la gente, ya he predicado mucho, debe tener hambre. Y entonces fue cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y se llenó a la gente y ya le preguntó, ¿y qué pasó? ¿Comió? Y él siguió ¿qué? Predicando. Y los primeros apóstoles, los primeros hombres de Dios, los primeros pastores, no tenían todas estas herramientas, predicaban horas. El día del Señor era el día del Señor, la gente llegaba temprano a las iglesias, escuchaban el mensaje, partían el pan y el vino, la santa cena que llamamos hoy en día, y comían. No era una copita como damos aquí, era un momento de ágape, de convivio,
Comían, reposaban, recogían y volvían a adorar y volvían a la predicación. Era todo el día en la iglesia. Y aquel ayuno a las 12. ¡Ay, pastor! No. Ahora, entendemos, yo no voy a cambiar los horarios, no voy a cambiar nada. Seguimos haciendo las cosas. Pero mis hermanos, tenemos que por lo menos valorar que tenemos media hora, 1 hora, 2 horas en una congregación, mis hermanos, y a veces eso es lo mínimo que hacemos cuando Dios nos bendice todos los días. Cuando Dios te da aire para respirar todos los días, Él no te da 2 horas de aire cada día. Él te da aire las 24 horas del día. Cuando Dios todos los días nos provee un techo, un alimento, no te falta en tu casa. Cuando Dios todos los días ha estado ahí contigo, aún cuando nosotros nos olvidamos de Él, Él está ahí. Y entonces Dios nos bendice todos los días. Y el día del Señor, nosotros esos 2 horitas, porque es que es domingo, y hay que ir a esto, y hay que ir a lo otro. Y sí, hermano, a mí también me gusta descansar, yo también salgo con mi familia, vamos al fútbol, hacemos alguna otra actividad. Pero, ¿qué pasa? Que si ya vamos a venir aquí a la congregación un par de horas, que es lo máximo que estamos, 2 horas, 2 horas y media, ven sin ansiedad. Ven sin ansiedad. Si ya apartaste el tiempo, ven sin afanes. Ven sin ansiedad. Yo sé que hay días de días, hermanos. Hay momentos de momentos. Habrá el día que usted dice, no, es que hoy sí tengo un compromiso. Está bien, pero que no sea la norma. Que no sea la regla. De que vienes con afanes, de que vienes con ansiedad, vienes desesperado ya por irte. No acaba de llegar y ya siente que a qué hora se acabará esto. Porque el asunto es que esto es tan bueno o tan aburrido como para ti lo sea. Si amas al Señor, si quieres adorar al Señor, si quieres la palabra, si te gusta levantarle al Señor tu vida en adoración, en alabanza, si te gusta escuchar la palabra del Señor para ver qué es lo que Dios habla en tu vida, mira, el tiempo se pasa así. Pero si desde que llega está diciendo, ay, me sacaron de mi camita para aquí. Y ya como que siente que no ha entrado y ya está por irse. Pues obvio, así como se le va a sentir sabores de estar acá. Va a estar todo el tiempo pensando. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, no te apresures a irte de su presencia. Él está hablando de la presencia del rey. Pero si el Salomón lo está diciendo, hablando de él mismo, no te apresures a irte de la presencia del rey. ¿Cuánto más no irnos de la presencia del rey de reyes? Ahora, esto aplica para congregarnos, pero aplica también para tu vida de oración. De pronto nos ponemos a leer un artículo, una cosa de cualquier cosa del celular, las noticias, las cosas. Pero vamos a leer la Biblia, así sea del mismo celular y todo. Amén, ya, cumplí. Dedicamos 15, 20, 30 minutos para leer por allá noticias de farándula o para leer cosas de otros temas. Y cuando vamos a leer la palabra sentimos que cada segundo es una eternidad. ¿Por qué? Porque es espiritual. Pero el Señor dice, no te apresures. Si vas a leer la palabra, léela. Si leíste 2 versículos y no los entendiste, vuélvelos a leer. Y ora y pídele al Señor sabiduría. No te apresures a irte de su presencia. Porque cuando tenemos un problema, cuando en el trabajo algo nos sucede, cuando alguna situación viene, ahí sí queremos que Dios no se apresure, que Dios esté ahí con nosotros. Señor, no te vayas, atiéndeme en esta situación. Pues Dios espera lo mismo de nosotros. Amén. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas. Si me hago entender, yo creo que ya sobra que lo explique. Persistimos en lo malo y no persistimos en lo bueno. Entonces no se apresure a irse de lo que es bueno para usted, de lo que es edificante espiritualmente para su vida, y más bien en cosa mala no persistas. No insista en lo malo, no insista en lo que ya sabe que le trae problemas. Si usted sabe, mis hermanos, mi hermana, que si frecuenta mucho a cierta persona se va a estar enterando de todos los chismes del barrio, decimos en mi país, pues no persista por ahí, porque de nada le va a servir seguir sabiendo chismes. Eso no lo va a edificar. Más bien persista en la palabra, busquen la oración, busquen la vida cristiana, busquen a Allah, porque Él hará todo lo que quiere. El Señor va a hacer con nosotros como Él quiera, a pesar de nuestra forma de llevar la vida cristiana. Si Dios tiene un plan con tu vida, te va a llevar. Ahora tú decides cómo quieres que el Señor te lleve, de la mano o de la oreja. Porque es que ese es el tema, mis hermanos.
que a veces no queremos ir por las buenas, pero Dios es tan bueno que igual nos va a llevar. Solo que de pronto va a tener que llevarnos de la oreja. Pero Dios va a hacer su obra en nuestras vidas. Entonces es mejor nosotros ser sabios, porque ¿quién como el sabio? Pues la palabra del rey es con potestad. ¿Y quién le dirá qué haces? Si a un rey terrenal no se le puede decir, ¿qué le vamos a decir al rey de reyes? ¿Qué le va a decir al Señor? Ah, no, ¿por qué hace así? ¿Por qué bendijiste a fulano de tal y a mí no? No, es Dios el que sabe hacer cómo hacer. Él sabe cómo opera con fulano de tal, Él sabe cómo opera con sutanito, y Él sabe qué le conviene acá y qué le conviene allá. Y Dios sabe, no se compare, no mire alrededor como queriendo decirle al Señor, ¿usted por qué hace así? Sino diga al Señor, Señor, más bien, sigue obrando en mi vida, ¿no? Yo escojo las canciones muy intencionalmente, no va a creer que es ahí que yo pongo así. No. Cantábamos hace un rato, ¿verdad? Aunque yo no pueda ver qué, tú estás obrando. Y cantábamos, yo creo en ti y en lo que tú hagas en mí. Ahora, sonó bonito cantado, ¿verdad? Sonó lindo, yo los escuché a ustedes, sonaban hermosos, maravillosos. Ahora eso tiene que vivirse. Ahora eso tenemos que practicarlo. De nada sirve que usted le cante al Señor, Señor, creo en ti, lo que harás en mí, si afuera está diciendo, ¡ah! No. Es como yo diga y como a mí se me antoje, ¿no? Es como Dios dice. Y dice la palabra del Señor, el que guarda el mandamiento no experimentará ¿qué? Mal. Espero que esté leyendo conmigo, si no creo que también ahí está en la pantalla. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Quiere decir que las personas sabias encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto. La sabiduría es la que nos ayuda a nosotros a saber cuándo es el tiempo de hacer las cosas. Cuando yo era muy niño, en la iglesia donde me congregaba una vez, a mí me causó mucha curiosidad algo que predicó el pastor, y yo no lo entendí por mucho tiempo, pero más adelante el Señor me hizo entender que a veces hay personas a las que se les ayuda mucho, y hay un momento en que el Señor, de una manera espiritual, le hace entender al siervo, a la sierva, al pastor o a la persona, ya no les ayude más. Y uno dice, eso suena malo. ¿Cómo si siempre hay que ayudar? Pero a veces hay momentos en que el Señor dice, ya no más. Porque hay momentos en que Dios no quiere tratar con la necesidad física que tiene la persona. Hay momentos en que Dios quiere tratar con la necesidad espiritual. Y hay un libro que yo, si usted lo encuentra, lo puedo comprar. Yo ya lo tengo, lo he estado leyendo. Y hay un libro que se llama Cuando ayudar hace daño. Porque muchas veces hay personas que se acostumbran a siempre estar dependientes de otras, o dependientes de que se les dé, se les haga, se les dé, y nunca se ponen dependientes de Dios. Y entonces cuando yo era joven, estaba así jovencito como algunos de los chicos y chicas que están acá, y yo escuché eso del predicador, y yo me resistí a entenderlo. Yo dije, ¿cómo así? Este predicador es como duro, como malo. ¿Cómo que si alguien está en necesidad llega el momento en que Dios dice no lo ayudo? Pero resulta que a veces Dios tiene que tratar, porque la persona tiene que encontrar una relación con ¿quién? Con Dios. Mucha gente está en las iglesias porque sabe que se les da, se les hace, pero no porque quieren a Dios. Muchas veces la iglesia es sinónimo de vamos a que nos den, pero no de vamos a buscar de Dios. Y entonces sí, claro, estamos para bendecir, ¿verdad? Estamos para ayudar. Estamos para hacer misiones, estamos para bendecir, pero hay que ser sabios y entender cuando Dios dice, espérese, quieto ahí, quieto, que ahora yo voy a tratar con esa persona. Ahora voy a hacer que esa persona entienda que la bendición no viene del pastor, no viene de la denominación o de la iglesia, que la bendición viene de mí. Y a veces hay momentos en que pareciera que lo que Dios hace no tiene sentido. Hay momentos donde pareciera que lo que Dios nos pide no parece que sea coherente. Pero resulta que Dios sabe lo que Él hace. ¿Quién le da qué hacer? Entonces los sabios encuentran la manera y la forma de hacer lo correcto. Muchas veces hacer lo correcto es decirle a una persona, no voy a orar por usted, usted va a orar. Yo como pastor estoy para orar por todos ustedes, mis hermanos.
Y hay muchas personas que me llaman, me escriben, pastor, que estoy pasando por eso. Y yo les digo, hermano, lo espero en la iglesia, lo espero el domingo, lo espero en la oración, lo espero en el ayuno. ¿A quién me quedo esperándolos? Porque la persona quiere que el pastor ore por ellos, pero ellos no quieren orar por su propia situación. Entonces la dependencia no es del pastor. Mi oración, mis hermanos, yo sí que sé que mi oración tiene poder porque lo dice la palabra del Señor, pero mi oración no es más poderosa que la suya. Mi oración es igual de poderosa en la medida de que usted esté orándole primero al Dios verdadero, segundo que esté orando con fe y tercero que esté orando con sinceridad. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que claro, estamos para orar los unos por los otros, y si usted me pide oración, con mucho gusto lo voy a hacer. Pero que todos necesitamos conocer al Dios vivo. Porque Dios es un Dios personal. Y eso es justo. Eso es justo, eso es justicia. Porque es injusto que usted ponga su confianza en mí y no la ponga en el Señor. Es injusto que usted ponga su confianza en el templo y no en el Dios del templo. Es injusto que usted esté poniendo su fe en las cosas que pasan alrededor a nivel religioso y no esté poniendo su fe en el Dios que nos dio la salvación a través de Cristo. Entonces, la injusticia de nosotros, mis hermanos, no obra la justicia de Dios, dice la Escritura. Nosotros somos injustos cuando nosotros pensamos que es a nuestra manera y no a la manera de Dios. Aquí el viernes hablamos y tocamos un poquito de ese tema. Para los que tengan más curiosidad, los espero aquí los viernes. El asunto, mis hermanos, es que no somos dependientes de nosotros mismos en términos espirituales. Tenemos que ser dependientes de Dios. Amén. Y que lo que hacemos entre nosotros es apoyarnos, animarnos. Pero tu corazón, tu dependencia tiene que estar en Cristo. Amén. Amén. Entonces la palabra del Señor es fiel. Y entonces dice la palabra del Señor que porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él. Hay un tiempo y un modo para cada cosa, mis hermanos. Pero el hombre siempre va a estar subordinado a lo malo. ¿Qué quiere decir? Si usted está bien de salud, está bien económicamente, bien familiarmente, bien laboralmente, bien en sus negocios, bien en sus áreas de entretenimiento, usted a veces siente que no necesita de Dios. Y a veces Dios no es que sea injusto. En la justicia de Dios tiene que a veces desacomodarnos un poquitico el nido, incomodarnos un poquitico nuestra comodidad, para que nos acordemos que Él sigue siendo Dios. Amén. Y eso es justo. Entonces muchas veces, ay, es que es injusto. ¿Cómo que entre más busco de Dios? ¿Cómo que entre más hago esto, Dios me va a poner en este problema? Bueno, ¿para qué lo busques de verdad? Por eso yo no predico, y para mis hermanos que vienen hoy por primera vez, para mi hermana que nos visita, yo no predico que vuélvete cristiano, busca al Señor para que todo te salga bien, para que no tenga problemas. Pues no, a veces, mis hermanos, entrar en los caminos del Señor es a veces entrar a meternos en más problemas. Porque entonces los que te querían en la parranda y los que te querían allá en el levantamiento de codo, de pronto ya no te van a querer. De pronto el patrón con el que usted hablaba con groserías y todo, y usted empieza a decirle, no patrón, yo ya no hablo así. De pronto lo baja de rango, de pronto le baja el sueldo, de pronto lo incomoda, porque ya usted no hace parte de ese mismo nivel de desorden y de grosería y de mundanalidad. Entonces a veces ser del pueblo de Dios, ser un hombre cristiano, una mujer cristiana, temeroso del Señor, un discípulo, una discípula de Cristo, en lugar de acomodarte la vida, te la incomoda más. Pero ahí es donde usted tiene que saber por qué y para quién es que usted está buscando del Señor. Amén. Y ahí es donde usted tiene que entender, mis hermanos, que lo que para nosotros es injusto, para Dios es justo. Y que Dios quiere que en medio de las injusticias entre nosotros y de las injusticias de este mundo, usted busque más la justicia de Dios. Porque Dios no va a dejar avergonzado a sus hijos. Si pierdes un trabajo por estar en la justicia de Dios y consideras que fue injusto, oiga, yo perdí ese trabajo injustamente, me echaron por ser cristiano. Pues fue una injusticia que va a obrar la justicia de Dios. Y Dios te va a bendecir, y Dios te va a levantar, y Dios te va a ayudar.
Y Dios no te va a desamparar, porque la justicia de Dios dice que no va a haber un justo desamparado ni su descendencia mendigando pan. Entonces Dios en su justicia va a obrar en medio de nuestras injusticias, en medio de que nosotros consideramos que es injusto. Ahora nosotros a veces cuando estamos buscando al Señor decimos que es injusto que a mí me pasen esas cosas. No, mis hermanos, lo justo para nosotros es la condenación eterna. Eso es la justa consecuencia de nuestro pecado. Es más injusto que Cristo haya muerto en la cruz por usted y por mí. Todos nosotros bien sinvergüenzas, aquí bien contentos, y Él murió por nosotros. Eso sí fue injusto. Pero esa injusticia trajo la justicia de Dios. Y esa injusticia que nosotros cometimos con Jesús obró que esa justicia de Dios se viera satisfecha y nosotros hoy tenemos salvación y vida. Así que no hay injusticia que pase por nosotros que supere la injusticia que vivió nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí me hago entender? ¿Tiene sentido? ¿Lo estamos entendiendo? Así que no nos escandalicemos tanto por las injusticias de este mundo, porque al fin de cuentas estamos en un mundo injusto. Más bien veamos que en medio de nuestras injusticias podemos clamar por la justicia de Dios. Y el asunto no es que los demás no sean injustos. El asunto es que usted y yo no seamos injustos. Si con usted actúan injustamente, usted no actúe injustamente. Porque muchas veces como cristianos dicen, no, yo soy manso, pero no menso, me la hizo, pero yo la hago. Y resulta que usted va a obrar su propia justicia. Y usted va a mirar entonces cómo usted se sale con la suya. Y si me dijo, yo le digo. Y si me hace, yo le hago. Y después si verá, yo llamo. Y después si verá, yo. Ok, haga como quiera. Pero entonces usted está hablando de su justicia y no de la justicia de Dios. Es que habló mal de mí, yo también hablo mal de él. Yo también digo de él. Porque es que eso es injusto y yo tampoco. No. Las injusticias de este mundo van a continuar. Y es más, cuando nosotros obramos así, estamos siendo también que injustos. Pero cuando nosotros nos acercamos al Señor y decimos, Señor, tú estás y tú sabes para todo el tiempo, tú vas a obrar en tu justicia, tú vas a actuar, Señor. Y entonces dice, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? ¿Cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? A veces nosotros nos empeñamos tanto en tantas cosas, mis hermanos, y nos aferramos tanto, y es que va a ser así, es que yo si no lo hago, y si no yo digo, y si no yo le voy a decir, y si no yo, y a veces no nos damos cuenta que Dios está permitiendo todo eso porque Él tiene algo mejor, porque Dios va a orar de una mejor manera, porque Dios va a llenar eso, que ese momento de tal vez de dolor, de insatisfacción, del sentimiento de injusticia, Dios luego se va a glorificar, va a mostrar su poder, va a sacar en bendición, va a mostrar su pueblo en bendición. Oiga, ¿fue justo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel a sacarlo de Egipto? Claro que fue justo. Pero fue injusta la reacción del pueblo al quejarse del Dios que los sacó. Pero fue justo el Señor que los pulió, y no por eso el Señor infringió su palabra. Igual entró al pueblo a la tierra prometida. Dios siempre obra en justicia. A veces los que retrasamos el proceso somos nosotros queriendo ayudarle a Dios. No le ayude a Dios. Usted no le va a enseñar a Dios a ser justo. ¿Amén? Amén. Digan algo. Amén. Usted no le va a enseñar a Dios justicia. Somos nosotros los que debemos dejarnos guiar por el Dios justo. Amén. Gracias, como que le queremos enseñar a Dios justicia. Espere, yo lo voy a explicar. Espere, Señor, yo voy a decirle, espere, Señor, usted no haga nada que yo. Y el Señor de pronto dice, está bien, lo dejo. Señor, ya hice las cosas de mi manera, bueno, ahora las vamos a hacer a las mías. Y Dios viene a obrar con justicia y con amor, porque la justicia de Dios no invalida su amor, así como el amor no invalida su justicia, la justicia de Dios no invalida el amor. Dios siempre obra de la manera correcta. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen más armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Nadie tiene poder para impedir el día de su muerte, mis hermanos. ¿Cómo nos duele cuando parte un ser querido, verdad? Y de alguna manera consideramos que es injusto, pero porque se murió mi ser querido, mi familiar. Pero ¿quién puede librarnos de la muerte? Es algo inevitable. Así que es justo
que todo ser humano llegue un día a ese lugar, a ese momento. Es justo porque viene desde la justicia divina que dijo que por el pecado vino la muerte. Pero por la justicia de Dios resucitaremos juntamente. Entonces esa es nuestra esperanza. Y al que enfrentarse con la muerte, mis hermanos, al que la persona que se enfrenta con la muerte no lo va a salvar su maldad, no lo va a salvar sus riquezas, el poderoso, por rico que sea, por político que haya sido, por avanzado que haya sido en ciencia y en tecnología y en todo eso, no lo va a librar de ese hombre. Lo único que nos va a nosotros, no a librar de la muerte, pero a pasar por ella para vida eterna, es Cristo Jesús. Amén. Y eso, mis hermanos, es buscar la justicia de Dios. Y dice el escritor, el predicador: todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñoreará del hombre para mal suyo. Nosotros tenemos el poder, mis hermanos, para hacer como queramos aquí entre nosotros. Usted tiene poder para ser injusto aquí en la tierra. Pero más de ese poder que tenemos aquí en la tierra no vamos a tener para la eternidad. Una muestra de cómo a veces somos injustos aquí en la tierra no radica a veces en lo que hacemos con otras personas. A veces nuestra injusticia está en nuestro propio hogar. ¿Aló? Como padres a veces somos injustos con nuestros hijos. Como hijos a veces somos injustos con nuestros padres. Como pareja, como esposos, somos injustos con esa persona que tenemos a nuestro lado. A veces las mujeres se ponen injustas con los hombres y a veces los hombres se ponen injustas con las mujeres. Y nosotros tenemos ese poder, podemos ser injustos. Por eso por allá en Apocalipsis dice que el que esté inmundo, pues que se ensucie más, y el que sea injusto que siga con su injusticia. Porque aquí en la tierra lo podemos hacer, hermanos. Les digo una cosa: el que quiera ser injusto y el que quiera ser vengativo y el que quiera tomar las cosas en sus manos como quiera, le digo algo, lo puede hacer. Pero al final, todos tenemos que darle cuentas al Señor. Amén. Usted puede ser injusto. Usted puede ser injusto en su casa, usted puede ser injusto en su trabajo, usted puede ser injusto aquí en la iglesia. Pero al final, el Señor va a obrar con justicia. Amén. Y entonces nosotros no podemos hacer nada. Entonces es mejor que buscar la justicia de Dios. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde había actuado con rectitud. Y esto también es vanidad. Eso tampoco tiene sentido, mis hermanos. Las injusticias de este mundo, ya estamos cerca del final, pero acuérdense que ya leímos que no se apresure, no tenga afán. Pero de todas formas, por misericordia, ya estamos cerca del final. Pero en este mundo, mis hermanos, déjenme decirle algo, si usted no lo sabía, aunque yo creo que sí, pero en este mundo vamos a seguir experimentando injusticias. Los cristianos también. Y mayormente. Porque ahí lo que dice la palabra es que él ha visto como personas buenas fueron sepultadas como si no hubieran hecho nada bueno. Personas que hicieron el bien fueron olvidadas. Y de pronto gente que hizo lo malo, gente que estaba haciendo cosas perversas, fue sepultada con honra y con honores. Pero ¿de qué sirve que acá el mundo te honre si por la eternidad hay deshonra? ¿De qué le sirve al hombre haber ganado el mundo si ha perdido su alma? ¿De qué nos sirve la honra humana si no tenemos la honra de Dios? Es mejor que sea Dios el que te honra. Es mejor que aunque aquí pasemos injusticias, sea el Señor el que te diga: ve, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En medio de las injusticias de este mundo me fuiste fiel. En medio de las injusticias de este mundo tú no te dejaste llevar por todo eso y seguiste y cumpliste y obedeciste mi palabra. ¿Usted cree que todos los mártires de la fe no fueron asesinados injustamente? ¿Usted cree que todas las personas que han sido de pronto humilladas, encarceladas, vituperadas por causa del evangelio no fue injusto? Pero para ellos está la justicia de Dios. Y tal vez nosotros no tengamos, y yo no quiero que ninguno de nosotros pasemos por esas cosas, pero aún en las pequeñas injusticias en que podamos experimentar en esta tierra, sepa que Dios tiene algo mejor para usted. Amén. Sepa que Dios le va a decir: ven,
en medio de esa injusticia, sigue fiel. Que fue injusto algo que pasó en su propio hogar, usted no se aparte del Señor. Porque muchos se apartan del Señor como si el Señor fuera el injusto. Escúchame porque esta es la parte central del asunto. Las injusticias que nosotros hacemos entre nosotros como hombres no quiere decir que Dios las hizo. Las permite porque revela nuestros corazones, pero no es Dios el injusto. Mucha gente a veces se aparta de Dios. Es que yo no puedo creer que mi papá, mi tío, mi abuelo, mi mamá, mi hijo me hayan hecho esto, entonces ¿de qué me ha servido buscar al Señor? No, es que en medio de esa injusticia usted tiene que seguir buscando al Señor. Es que yo no puedo creer que en la iglesia, sí, aquí en la iglesia a veces como hermanos, a veces somos injustos entre nosotros. Es injusto que usted hable mal del hermano y de la hermana, eso es injusto. Pero no se vaya a ir del Señor por eso, porque no fue Dios el que habló mal de usted. Porque no fueron las circunstancias humanas las que Dios las hizo directamente. Es en medio de estas injusticias que tenemos que decir, Señor, yo no me suelto de tu mano. Es en medio de nuestra injusticia que debemos buscar más justicia de Dios. Amén. Y entonces la palabra nos muestra eso, que vamos a tener, y eso también no tiene sentido. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están ellos dispuestos para hacer el mal. Cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro y puede cometer más maldades. A veces, mis hermanos, creemos que porque las cosas se pasaron por alto, entonces se pueden seguir haciendo. Como cuando los niños en la escuela hacen travesuras y no los atrapan, o los dieron cuenta y no les hicieron nada. Y por aquí fue. Y seguimos perseverando. El hecho que a veces nosotros hagamos injustos y Dios no nos caiga con castigo no significa que podemos seguir perseverando en eso. A veces no tomamos con respeto y con celo la santidad del Señor y creemos que como Dios es bueno y misericordioso y no está ahí cayéndonos de una vez con el peso de toda la ira de Dios, entonces es que podemos seguir perseverando, podemos seguir avanzando. Mira el tema, por ejemplo, de la murmuración, del chisme, de todo eso es muy serio, mis hermanos, porque el Señor en su palabra dice que el que le dice necio o falto a su hermano ya lo ha matado en su corazón. Si yo le dijera que aquí entre nosotros hay un asesino que mató a alguien y que se sabe que mató a fulano de tal, oiga, hasta lógicamente nos toca, no, pastor, no hay que llamar a la policía. ¿Y por qué si sabemos que eso es un delito grave y que aún habría que llamar a las leyes y a las autoridades locales y sabemos que eso está mal delante de Dios, por qué toleramos sí que matemos a nuestro hermano con nuestra lengua? Porque eso sí lo toleramos, porque eso sí lo aceptamos, y eso también es injusto, eso también es dañino, eso también afecta el nombre del Señor. Entonces la palabra del Señor nos está hablando, mis hermanos, que todo está ahí para que nosotros no caigamos. Dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Al final se resume en temor a Dios. Amén. Si temes a Dios, vas a buscar la manera de alejarte de hacer lo malo, la injusticia, y de buscar la justicia de Dios. Amén. Si temes al Señor, vas a buscar siempre hacer las cosas bien delante de Dios. Así los demás sean injustos, así estés rodeado de injusticia, por todo tu alrededor estés rodeado de injusticia. Si temes a Dios, tú vas a buscar ser justo. Dice, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impío, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo, esto también es vanidad. Hay muchas cosas en esta vida, mis hermanos, como ya lo dijimos, que personas buenas les suelen ir mal, y a las malvadas les va bien, y eso no tiene sentido. Pero eso es la injusticia de este mundo. Pero la ventaja, mis hermanos, es que nosotros no estamos pensando en esta tierra y en esta vida tan terrenal. Estamos pensando en una vida eterna. Amén. Y la justicia de Dios va a obrar. Y los justos, declarados justos por el Señor Jesucristo, estaremos con Él por la eternidad. Amén. Y los injustos, aquí en la tierra les haya salido todo perfectamente, si no tienen a Cristo, la justicia de Dios los llevará, no porque Dios quiera ni Dios sea malo, sino porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Y entonces la condenación eterna. Ay, no predique eso, pastor, predíquenos algo bonito.
Pues es que eso es bonito, mis hermanos, que tenemos esperanza de salvación y vida eterna. Pero que tenemos que mantenernos en la justicia de Dios. Por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida, que Dios le concede debajo del sol. Alegrémonos de la vida que Dios nos ha permitido tener con sus pruebas, con sus dificultades, con sus injusticias. Pues dice ahí el predicador: yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. En la Nueva Traducción Viviente dice: mientras buscaba la sabiduría y observaba las cargas que lleva la gente aquí en la tierra, descubrí que la actividad no cesa ni de día ni de noche. Mis hermanos, por más que usted hoy haya tenido un buen día, hoy haya comido, hoy haya tenido todo bien, hoy haya tenido alegría, usted no sabe qué va a pasar mañana. Usted no sabe qué va a pasar mañana. La actividad no cesa, las preocupaciones no cesan. Hoy es una cosa, mañana puede ser otra. Miren, hermanos, nada más aquí un par de años acá nos agarró el COVID, mis hermanos, y tuvimos aquí que desestabilizarnos y todo, y ya pasó, ¿no? Y ya como que, ya pasó, ya el COVID es como otro flu, otra cosita por ahí, pero no sabemos qué va a pasar otra vez en otros años. Así que lo que tenemos que tener seguro es nuestra convicción en el temor y en la justicia de Dios. Amén. Y finalizamos para gloria del Señor: y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Mis hermanos, podemos darnos cuenta que nadie puede descubrir todo lo que Dios está haciendo bajo el sol. Ni siquiera los más sabios lo descubren todo, no importa lo que digan. Aún por sabios que seamos, mis hermanos, nadie conoce a plenitud todo el plan y todo el poder y todo el conocimiento de Dios. Así que siempre debemos mantenernos, ¿qué? Humildes. Humildes, amén. ¿Quieres más justicia de Dios? Que es el mensaje, es el tema del mensaje. ¿Quieres más justicia de Dios? La justicia de Dios obra para los humildes. Ahí le dejo ese dato. Si usted lo quiere atesorar, atesórelo. La justicia de Dios obra sobre la maldad. La vida en esta tierra, mis hermanos, por causa del pecado general, el pecado natural y nuestra maldad individual, en generalidad, es injusta. Métase eso en la cabeza, perdóname que se lo diga así. Métase eso en la cabeza. Este mundo es injusto, esta sociedad es injusta, pero Dios es justo. Amén. Así que la única manera que la justicia sea vista en la tierra es por causa de la obra de Cristo Jesús en nosotros. Si este mundo quiere también ver justicia, ¿de dónde va a venir? Si no de los hijos de Dios. Que el impío sea injusto, es lógico. Que el cristiano sea injusto, ¿no? Que el impío obre de mala manera, es lógico. Pero que el hijo de Dios sea injusto, ¿no? Así que ¿qué es lo lógico del cristiano? Que busque ser justo, que busque actuar con justicia. Y si queremos un tiempo de más justicia, debemos ser nosotros los que mostremos esa justicia. Si son contigo injustos, tú sé justo. Si hacen cosas mal contigo, tú obra bien. No pagues mal por mal. ¿Eclesiastés está lejos de las palabras de Jesús? No. Eclesiastés está ahí muy pegado a las palabras de Jesús. Y el Señor Jesucristo dijo: no pagues mal por mal. Vence el mal con bien. ¿Qué de bueno tiene amar solo a los que nos aman, verdad? ¿En dónde está el ejercicio, el mérito? En amar a los que nos aborrecen, a nuestros enemigos. Eso es justo delante de Dios. Que ames al que te hace daño, que ames a tu enemigo, que ames al que te maltrata, es justo delante de Dios. No parece lógico a nuestro nivel de justicia humana, pero es la justicia de Dios. Amén. Vamos ahora.